Vamos a trabajar ahora con las curvas de titulación. Vamos a seguir trabajando con curvas de titulación. Pero ahora, en lugar de trabajar con sistemas fuerte-fuerte, lo que vamos a trabajar es con sistemas débil-fuerte. Y acuérdense que cuando escribimos de esta manera, estamos hablando que el primero siempre es el analito y el segundo es el titulante. ¿Sí? Entonces, ¿qué datos conocidos tengo? Usualmente el volumen del analito es conocido, el volumen del titulante es conocido y la concentración del titulante es conocida. Si conozco la concentración y sé qué titulante es, puedo calcular su normalidad, ¿sí? Como siempre, por definición, volumen por normalidad es igual al número de equivalentes. Y sabiendo que en toda, absolutamente en toda reacción química, los equivalentes se igualan, ¿sí? Siempre las reacciones ocurren equivalente a equivalente, entonces esta fórmula, volumen por normalidad igual a volumen por normalidad, vale siempre, ¿sí? ¿A ustedes se les está trabando el video o lo ven bien? Porque yo lo estoy viendo medio raro. Pero confírmenme ustedes. ¿Se ve bien? Bueno, genial. ¡Ah! Sufrí una caída. Pero lo solucionamos, ¿eh? Lo solucionamos en breve. Esperen que me estoy quedando sin batería en mi lámpara recargable. Ahí estamos. Bien. Bien, entonces sabiendo que volumen por normalidad es igual a volumen por normalidad y que esto vale siempre, que es fundamental que esto valga siempre, yo puedo aplicar para conocer el volumen en cualquier punto, la normalidad del analito en cualquier punto de mi determinación. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo esta curva de titulación. La curva de titulación va a ser ácido-base, es en función del pH, es el volumen del titulante en función del pH. Entonces, cuando estamos hablando de una curva de titulación ácido fuerte, base fuerte, ácido débil, base fuerte, su forma aproximada es de este estilo. ¿Sí? Entonces, esta forma va a estar dada porque acá tengo el pH inicial, que es el pH del ácido débil. Voy a tener toda una situación acá que se denomina antes. Toda una situación acá que se denomina antes del punto de equivalencia. Pero en particular, no solemos trabajar con todos los puntos. Y es
el punto cuando el pH es igual al pK. ¿Mm? Ese punto nos interesa particularmente con atención. ¿Sí? Entonces nos interesa el pH inicial, nos interesa cuando el pH es igual al pK, nos interesa el pH de equivalencia, ¿sí? El pH igual al pK está en el rango de lo que llamábamos antes del punto de equivalencia. ¿Sí? Pero vamos a ver que estudiar este antes del punto de equivalencia, así porque sí, no es tan fácil. Tiene ciertas limitaciones. Tiene ciertas limitaciones. Juan, me estás diciendo que ves borroso. Decime si va mejorando, ¿sí? Porque tiene que ver con mi internet que se vea mal, ¿sí? Mi internet está funcionando muy mal y hay también un tema poco feliz con una actualización del sistema que hizo el teléfono. Entonces, si se llega a ver borroso, mándenme un mensajito. ¿Mm? Sí, es que es un problema de mi conexión, ¿eh? Eh, pero bueno, fíjense que esencialmente para una curva débil fuerte, yo tengo, nuevamente, como siempre, ¿no? Yo tengo 4 zonas, ¿sí? La zona, lo que llamamos inicial, el punto inicial, lo que sería el antes del punto de equivalencia, lo que sería en el punto de equivalencia y lo que sería después del punto de equivalencia. ¿Sí? O sea, en definitiva vamos a estar estudiando las mismas zonas que antes, ¿sí? Inicial, antes, en y después. Pero vamos a detenernos por qué nos interesa este punto. Y más que por qué nos interesa este punto, porque este punto es fácil de calcular, ¿sí? Y el rango antes del punto de equivalencia no es tan sencillo calcularlo. ¿Mm? Lo que tiene de piola el hecho de que esta fórmula valga siempre es que, conociendo el volumen del analito, volumen de titulante y normalidad de titulante, siempre, en cualquier punto, no importa, yo puedo calcular esta normalidad. Y esa es la diferencia y la facilidad entre teoría y TP. Que en TP yo puedo calcular la normalidad cuando agregue 10 mililitros, 20 mililitros, 30 mililitros, siempre la puedo calcular. ¿Sí? Bien. Vamos entonces a avanzar un poquito más en qué es lo que pasa, porque en definitiva esto es lo más importante. Yo para poder calcular estos 4 puntos de pH, tengo que saber qué es lo que pasa, ¿sí? O sea, entonces, para seguir el hilo de la explicación, yo tengo curva de titulación, pH en función del volumen del titulante.
la curva de titulación del débil, que va a ser de este estilo. Y empecemos por evaluar cada zona. ¿Sí? En el punto inicial, ¿qué es lo que voy a tener? Yo los leo, Analito, que en este caso es ácido débil. Ácido débil. ¿Sí? Entonces, el pH del punto inicial se va a calcular como el pH de un ácido débil. ¿Sí? Antes del punto de equivalencia, vamos a ver qué es lo que tenemos. ¿Sí? Pongamos un ácido cualquiera, HA, que lo estoy titulando con una base cualquiera, BOH. Y esto me va a dar la sal más agua. Este es débil y este es fuerte. Antes del punto de equivalencia, ¿qué es lo que voy a tener en mi sistema? Voy a tener algo de sal, sí, voy a tener la sal. ¿Y qué más? Y parte del ácido débil. Ahora, la sal no es una sal cualquiera, sino que es una sal que proviene de ácido débil más base fuerte. Y además voy a tener un ácido débil. ¿Mm? Vas a tener exactamente, como esta sal proviene de un ácido débil y una base fuerte, va a ser una sal que hidroliza. ¿Sí? Entonces no va a ser un sistema tan fácil de estudiar desde el punto de vista cuantitativo, o sea, desde el punto de vista cuentas, como pasaba en fuerte fuerte, que era una sal que no hidrolizaba más el resto del ácido fuerte. ¿Sí? Acá no me puedo olvidar de que esta sal va a hidrolizar. ¿Sí? Pero vamos de a poquito. Quedémonos primero por esto. ¿Sí? En el punto de equivalencia, ¿qué voy a tener? En el punto de equivalencia voy a tener la sal. ¿Sí? Solo sal, porque ya consumí todo el ácido. Me queda nada más que la sal. Después del punto de equivalencia, ¿qué tengo? Base, exactamente. Pero no cualquiera, una base fuerte. ¿Sí? Entonces, vamos punto a punto. ¿Sí? Esta hoja me la dejo cerca porque la voy a volver a usar. Pero ahí me incomoda, me la tengo que dejar más para acá. Bien. Sí, por supuesto, Lu y Bruno, que están preguntando, en el punto de equivalencia, esta sal va a hidrolizar. ¿Sí? Pero el hecho de que la sal hidrolice, ¿sí? Desde el punto de vista de la reacción de neutralización, no afecta, porque justamente la reacción de neutralización es la generación de la sal, ¿sí?
Y en el punto de equivalencia, los equivalentes del ácido son iguales a los equivalentes de la base, o sea que no hay exceso de ninguno de estos dos. Un detalle que yo acá me olvidé de poner es que después del punto de equivalencia voy a tener la base fuerte más la sal, ¿sí? Entonces, a efectos de estudiar formalmente la situación del equilibrio, la sal es relevante, ¿sí? Para tomar en cuenta. Vamos entonces ahora a empezar a jugar con los sistemas, con las descripciones de sistemas. En el punto inicial, habíamos dicho que yo tengo ácido débil. Entonces, como lo que tengo es ácido débil, lo que voy a tener es mi ácido débil que va a reaccionar con agua para dar el anión más hidronios. Primera cosa importante es que el pH es ácido. Y esto que parece una trivialidad, no lo es. Porque muchas veces en evaluaciones, nosotros podemos pedir que nos dibujen, o sea, que nos deduzcan, que nos hagan una curva de titulación formal, donde tengan que hacer la descripción de cada uno de estos 4 puntos, pero también podemos pedirles que hagan un esquema. Y cuando yo les estoy pidiendo hacer un esquema, es un esquema cualitativo. ¿Qué significa esquema cualitativo? Significa que no me interesa que me hagan los cálculos. Sí, estoy dándome cuenta de eso. No me interesa que me hagan los cálculos exactos de todo. ¿Mm? Lo que yo quiero es que me hagan un dibujo de este estilo. Entonces, por eso es extremadamente relevante que sepan en qué pH estoy. ¿Sí? Bien, esto es un ácido débil, entonces va a tener asociada una constante ácida. Y voy a calcular su pH haciendo balance de masa, balance de carga. Espérenme. Ahí llegó Rodri. ¿Sí? Este pH, ustedes lo saben calcular, ¿sí? Ustedes hacen balance de masa, balance de carga, hacen el diagrama de especiación. ¿Sí? Hacen los desprecios que quieran hacer, ¿sí? Y evidentemente con todos los desprecios, etcétera, 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 van a llegar a que la concentración de hidronios es igual a la raíz cuadrada de Ka por la normalidad del ácido. ¿Sí? En el punto inicial. Preguntas. Acepto preguntas en este momento. ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿No hay ninguna? Díganme porque no sé si se me bloqueó, si me quedé sin la internet. Porque si no hacen el diagrama de especiación, ¿cómo van a despreciar?
Se usa normalidad porque si no, no puedo aplicar esta fórmula. Si usas concentración, tenés que hacer una conversión por equivalentes. En cambio, usando normalidad, directamente haces normalidad. A ver, para llegar acá, tenés que plantear balance de masa y balance de carga. ¿Sí? La normalidad es la inicial, ¿sí? Fíjense que no es normalidad corregida por volumen. Para llegar a esta ecuación, balance de masa y balance de carga. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se hacía balance de masa y balance de carga? Bien. Entonces, acordate cuál es el objetivo de esto. Vos lo que querés es calcular el pH de la solución. Entonces, a lo que tenés que llegar es a despejar esta concentración, la de hidronios. ¿Sí? Ahora, con balance de masa, balance de carga y la constante, para llegar a esto, llegas a una hermosa cúbica. ¿Mm? Entonces tenés que despreciar cosas. Despreciando, vas a llegar a poder deducir esto. ¿Sí? ¿Sí? Acuérdense que si yo en balance de masa y en balance de carga no hago desprecios, llego a situaciones que son matemáticamente complejas. Y lo que yo quiero es buscar un entorno donde con matemática sencilla pueda resolver. ¿Sí? Por eso es necesario hacer el diagrama de especiación para justificar de qué cosas me estoy sacando de encima en estas expresiones. ¿Sí? Bien. Avancemos un poquito más. Esto es el punto inicial. ¿Sí? Entonces, el pH inicial va a ser el menos logaritmo de esto. Que esto era un medio del logaritmo de nada. Cuestiones matemáticas que yo no suelo usar. O sea, yo me quedo siempre acá y aprieto el menos logaritmo. Bien, pasemos al punto antes. ¿Sí? Este era el punto inicial. Vamos a qué es lo que pasa en la situación antes del punto de equivalencia. Nosotros habíamos dicho que acá lo que teníamos era una sal que proviene de ácido débil y base fuerte, y ácido débil. ¿Sí? Entonces, si la sal proviene de un ácido débil y la base es fuerte y tengo además ácido débil, alguien por ahí me va a decir, estamos en presencia de una solución reguladora. Y yo les voy a decir mal. Ustedes no están en presencia de una solución reguladora en todo el rango. Bien, y a algunos se le ocurre por qué yo les estoy diciendo que no estamos en presencia de una solución reguladora. Muy bien. Vayamos un poquito acá.
hay un tema que tiene que ver con las condiciones para que una solución sea reguladora, ¿sí? Y nosotros teníamos una serie de condiciones fundamentalmente que están referidas a la concentración, ¿sí? Entonces, siempre que tengamos una solución reguladora, tenemos que pensar que para que una solución regule, necesita tener concentraciones elevadas. ¿Sí? Indefectiblemente tiene que haber concentraciones elevadas, porque si no, no tengo la cantidad de moles necesarios como para hacer frente a la incorporación de soluciones ácidas o básicas. Acuérdense que una solución reguladora trabaja con ecuaciones de este estilo, ¿sí? Una solución reguladora tiene un componente ácido, un componente básico, y va a reaccionar con la base o el ácido que yo esté incorporando, ¿sí? Entonces, para que esto pueda ocurrir, o sea, para que mi solución reguladora efectivamente regule, necesito concentraciones ácidas, concentraciones altas, ¿sí? Tanto de ácido como de base. Entonces, ¿la solución va a ser reguladora? No. A priori, la respuesta es no, ¿sí? Entonces, empecemos analizando. ¿Por qué no? En primer lugar, sabemos que para que una solución sea reguladora, la concentración del ácido y de la base conjugada tienen que ser altas. Entonces, si las concentraciones tienen que ser altas, pero yo arranco titulando un analito 10 a la menos 3 molar, no voy a estar en situación de poder definir a la solución como reguladora. ¿Sí? Primera situación. Estas concentraciones tienen que ser altas. Ya de por sí, si parto de un analito con concentración baja, no voy a tener solución. ¿Sí? ¿Se entiende por qué el primer no? Bien. Vamos con el segundo no. Supongamos ahora que parto de un analito con una buena concentración. La concentración individual está buena, está linda como para que sea una solución reguladora. Entonces vayamos un poquito a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Cuando yo estoy hablando de antes del punto de equivalencia, yo no estoy hablando de este punto, sino que estoy hablando de todo este rango, ¿sí? Si yo defino acá como punto, ¿sí? Todo esto, absolutamente todo esto, es lo que se denomina antes del punto de equivalencia, ¿sí? Entonces, parémonos acá, en este puntito que está ahí. ¿Sí? ¿Se llega a ver bien? Estoy cerquita del punto inicial, pero no estoy en el punto inicial, estoy ahí. ¿Cómo va a ser la concentración de la sal que formé? ¿Alta o baja? Muy baja, exactamente. Porque acá yo todavía agregué poquita base. Entonces, la cantidad de sal que se formó va a ser pequeña. ¿Sí? Entonces, nuevamente, no cumplo con esto porque la concentración de ácido y base tienen que ser altas simultáneamente.
Bien, pasemos entonces a la relación de concentraciones. ¿Qué pregunta? Acá. No se llama diagrama, esto es una curva de titulación. No hagan que les tire con cosas a la distancia. Les voy a mandar un chico Rappi para que les tire cosas. Acá, en este punto, lo que yo pregunté es si la concentración de sal iba a ser alta o baja. ¿Sí? Y lo que respondieron es que va a ser baja. ¿Por qué? Porque la cantidad de base que yo incorporé es chica. Entonces, la cantidad de sal que se formó es baja. ¿Sí? Y por eso las concentraciones no van a ser altas simultáneamente. ¿Sí? Detalle, no van a ser altas simultáneamente en todo el rango que incluye antes del punto de equivalencia. ¿Sí? Y además sabemos que tiene que haber una relación de concentración entre las concentraciones que tiene que ser de un orden de diferencia. ¿Sí? Por eso decíamos que la diferencia, el famoso CA sobre CB que trabajábamos, bueno, esa relación de concentraciones tiene que estar entre 1 y 10, entre 0,1 y 10. ¿Sí? Esta relación de concentraciones no se cumple en todo el rango. Y como no se cumple en todo el rango, no es trivial poder calcular el pH antes del punto de equivalencia, porque no estoy en presencia de una solución reguladora, pero sí estoy en presencia de un ácido débil y una sal que proviene de ese ácido débil. Entonces, vamos a describir con ecuaciones cómo sería este sistema y vamos a definir qué punto nos va a importar. En principio, yo voy a tener ácido débil. Entonces, vamos con el ácido débil, que es relativamente sencillo. Tengo el ácido débil. ¿Sí? Y junto con este ácido débil va a haber una constante ácida asociada, que es esto. Ahora, producto de esta reacción, que ¿sí? Se divide por HA. Perdón. Producto de esta reacción se me va a generar esta sal, que esta sal es una sal soluble en agua, por lo tanto va a ser una sal fuerte. Pero el tema es que este anión viene de un ácido débil. Entonces, ese anión va a hidrolizar.
y va a hidrolizar por una hidrólisis básica. Por lo tanto, puedo definir una constante básica asociada que va a ser la concentración del ácido por la concentración de dividido la concentración del anión que hidroliza. ¿Sí? Entonces, mirando este sistema, que es el ácido, y este sistema, que es el básico, el tema es ¿cómo hago para calcular? Si yo planteo el balance de masa, me va a decir que la normalidad del ácido, y ahora sí, normalidad corregida por cambio de volumen, o sea que es la normalidad original del ácido por el volumen del ácido dividido volumen del ácido más volumen de la base, ¿sí? ¿Se acuerdan el factor de dilución? Bien. ¿Va a ser igual a qué? Como siempre, concentración del ácido más la concentración de la base asociada. ¿Sí? Pero yo voy a poder definir también una concentración asociada ¿a quién? A B. ¿Sí? El tema es, esto es lo que corresponde a este. Al ácido, perdón que no se ve, corresponde a este, que es al ácido en exceso. Pero este también viene ¿de quién? De la hidrólisis. ¿Sí? Entonces, esta expresión está incompleta. Porque falta considerar la hidrólisis. Entonces, dedicado específicamente a los que nos costó entender soluciones reguladoras, que es formalmente el tema más complicado de expresar a nivel analítico. ¿Escribimos el balance de masa bien? ¿Cómo sería este balance de masa? Esa expresión que estás poniendo es igual a esta. Estamos en presencia de un ácido y su base conjugada. ¿Sí? Entonces, pensemos por un momento. La cantidad total, ¿sí? La cantidad total, ¿sí? Lo mismo, me siguen escribiendo esta expresión. Pero la cantidad total de esta especie más esta especie, ¿de dónde vienen? ¿De quiénes vienen? Vienen tanto del ácido como de la base. Entonces, las concentraciones
van a estar referidas, tienen que estar referidas tanto al ácido como a la base. ¿Sí? Porque vienen de los dos. Ahora, fíjense que ambos yo les puse el tema de que hay que corregirlos por volumen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la normalidad original va a estar reducida. ¿Sí? Esto va a ser la normalidad original del ácido por el volumen del ácido dividido volumen del ácido más la cantidad de volumen de base que incorporé, más normalidad base, volumen de base dividido volumen de ácido más volumen de base. ¿Está bien esto? ¿O hay algo que me estoy comiendo? ¿Está acá? Hay algo que está mal en esta expresión. Falta otra expresión. Sí, eso es cierto. Falta la expresión para B. Pero hay algo que, o sea, para el B, para el catión, ¿no? Falta una expresión para este catión. Pero hay algo que está mal acá. Esto que está acá representa a los equivalentes del ácido totales, o sea, los iniciales. Y hay una parte donde estamos perdiendo de vista esto, y es que hay una reacción química. Entonces, la cantidad de equivalentes en este punto no es la cantidad inicial, sino que tengo que hacer una resta. ¿Sí? O sea, que tengo que restar la cantidad de base que incorpore. ¿Sí? Estos son los equivalentes del ácido total, o sea, los iniciales. Estos son esto sería fantástico si el ácido y la base no reaccionaran. ¿Sí? Pero por excelencia, el ácido y la base reaccionan. Entonces, como el ácido y la base reaccionan, el exceso
¿sí? La concentración en exceso ¿sí? Esto va a representar a lo que yo tengo en exceso. Perdón, acá me equivoqué. ¿Sí? Esto representa al exceso, entre comillas. O sea que en definitiva estos serían los equivalentes del ácido débil presentes antes del punto de equivalencia. ¿Sí? Vamos ahora a los equivalentes de la base. ¿Sí? Los equivalentes de la base sí van a ser estos, porque yo incorporé estos equivalentes. ¿Sí? Si yo esta expresión la igualo a esto más esto, ¿qué es lo que me estoy olvidando? Me estoy olvidando de la parte que hidroliza. ¿Sí? Bien. Como verán, no es trivial, o sea, a esto le hace falta una expresión adicional, que es la expresión de la expresión que va a estar representando a esto, ¿sí? Que esa expresión va a estar ligada a la cantidad de base que incorporé, ¿sí? O sea, esta cantidad va a ser exactamente esta. Sencillamente eso. Y después voy a tener un balance de carga donde voy a tener esta especie, esta especie, esta especie, esta especie y esta especie. Todo metido ahí. ¿Puedo despreciar algo? ¿Sí? El balance de carga la voy a tener. Después tengo un balance de carga que va a ser bien. ¿Puedo despreciar algo acá? Oxidrilos a pH menor o igual a 5. Pero fíjense, ¿sí? Acá estamos analizando todo el rango, ¿sí? Queremos buscar una generalidad. Yo acá no sé si estoy, en este punto no sé si estoy en pH menor a 5. Acá no sé si estoy en pH menor a 5. Oficialmente, salvo que me ponga a analizar punto por punto, no puedo llegar a una expresión como si habíamos llegado acá. Porque el sistema es complejo. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, yendo a una pregunta que surgió y que yo la dejé pasar a propósito, hay un punto en el cual yo puedo trabajar con los supuestos de una solución reguladora. ¿Sí? Y ese punto me lo explica el diagrama de especiación.
pensando en un monoprótico o en la primera disociación de un poliprótico indistinto. Un diagrama de especiación sería de este estilo. Supongan, sí, claramente, supongan que el diagrama de especiación está bien dibujado. En este punto, ¿cómo son las concentraciones del ácido y de la base? Iguales. Cuando pH es igual al pK, la concentración del ácido es igual a la concentración de la base conjugada. Cuando el pH es igual al pK, pasan cosas. Que, reescribiendo la constante, si el pH es igual al pK, ¿sí? Y aplicando esto acá, me queda que el Ka es igual a la concentración de hidrógenos. ¿Sí? O sea, decir esto y decir esto es lo mismo. Pero además, en esta situación pasa algo, ¿sí? Y vengamos por un momento acá. Estos dos van a ser iguales, ¿sí? O sea que yo lo puedo igualar a 2 veces la concentración del ácido, si quiero. ¿Sí? Matemáticamente es correcto. En esa situación, yo voy a tener mi volumen de analito, voy a tener mi volumen de titulante. Lo que yo voy a tener es que justamente la normalidad va a estar dividida por 2. ¿Por qué? Porque la normalidad, esto es el analito, el tema es, fíjense que acá estoy multiplicando por 2. O sea que acá divido por 2. Trabajándolo un poquito matemáticamente, lo que llegan es que el pH es igual al pK si, solo si, el volumen del titulante es igual al volumen de equivalencia dividido 2. Alrededor de este punto, que es el volumen de equivalencia, estas concentraciones son iguales y ahí sí, si quieren, pueden calcular puntos alrededor. Sería acá, si este es el volumen de equivalencia, la mitad estaría más o menos por acá. Este es el volumen de equivalencia sobre 2. Alrededor de este punto
me quiero poner en foco, alrededor de este punto, si quieren pueden usar la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Entonces, respondiendo a la pregunta que había quedado colgada, si el ácido débil inicialmente está muy concentrado, o sea, está concentrado acorde como para lo que queremos medir, va a haber un punto donde cual estemos en condiciones reguladoras. Entonces va a haber un punto en el cual yo voy a poder usar ecuación de Henderson o la constante, que es más feliz usar ahí, ¿sí? Que va a ser alrededor de esta zona. Alrededor de esa zona, ahí sí puedo hacer las suposiciones que hice siempre, que estos son iguales, ¿sí? Lo tenés que trabajar matemáticamente para llegar a esto, ¿sí? Porque en definitiva, el 2 sale de acá, de que esta concentración y esta concentración son iguales, ¿sí? Entonces, el volumen de base que vos incorporaste es la mitad de lo que necesitarías para neutralizar todo. Y vuelvo al diagrama de especiación, ¿sí? Pensalo de esta manera. Yo acá, ¿sí? Acá estoy en la parte inicial. No agregué nada de base, ¿sí? Esto es yo terminando de demostrar que el diagrama de especiación y la curva de titulación son la misma cosa. ¿Se entiende? Acá no agregamos nada de base. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Que no agregamos nada de base? Genial. Bien, empiezo a agregar base. El pH va aumentando. Empiezo a agregar base. El pH va aumentando. Empiezo a agregar base. El pH va aumentando. En un momento la concentración de la sal empieza a ser apreciable. Pucha, bien. El pH sigue aumentando, ¿sí? Porque miren que el pH yo lo mido en este eje. El pH sigue aumentando. La cantidad de moles de ácido es cada vez más pequeña, ¿sí? Fíjense que la veo acá, hasta que en un momento no tengo más ácido. En este punto, estoy en el punto de equivalencia, ¿sí? Porque la cantidad de ácido es despreciable. No, para que se dé lo que yo estoy mirando acá, o sea, no, es independiente de la concentración inicial del ácido, ¿sí? O sea, el diagrama de especiación va a existir siempre independientemente de su concentración. Esta es la magia de los elementos teóricos. Los elementos teóricos son independientes de las factibilidades prácticas. Para que podamos definirlo como solución reguladora, sí, tenemos que trabajar con los mismos criterios clásicos. Pero bueno, llegamos acá. Acá yo estoy en el punto de equivalencia. ¿Se entiende por qué estoy en el punto de equivalencia acá, en este punto? Sí, acá la concentración de ácido es despreciable. Por lo tanto, ya no tengo más ácido. Ya neutralicé todo el ácido. ¿Sí? Entonces, la cantidad de ácido que tengo es 0. ¿Sí? Bien. En este punto, yo tengo mitad del ácido neutralizado. ¿Sí? Y acuérdense que las concentraciones son constantes. ¿Sí? Las concentraciones de lo que yo estoy incorporando, la inicial, es constante.
¿sí? Si acá yo agregué el volumen de equivalencia, para neutralizar la mitad, ¿cuánto tengo que agregar para neutralizar la mitad del ácido? Voy de nuevo. Acá, ¿entendieron por qué acá tengo todo neutralizado? Sí, bien, exacto. Acá, en este punto, este pH va a ser cuando llegué al punto de equivalencia. Excelente. Bien. Acá neutralicé todo, el 100% del ácido. Yo me quiero parar acá, cuando neutralicé la mitad. ¿Sí? Si yo acá agregué el volumen de equivalencia, acá voy a tener que agregar la mitad del volumen. ¿Sí? Para neutralizar la mitad, tengo que agregar la mitad del volumen. En este punto, el pH es igual al pK. ¿Sí? Y también en ese punto agregué la mitad del volumen de equivalencia. Es el punto donde pueden hacer suposiciones para calcular, porque si no les van a quedar ecuaciones ya ni siquiera de tercer orden, le van a quedar polinomios de cuarto orden. Es poco feliz la matemática para resolverla. Porque no pueden hacer mucha suposición acá. A ver, pueden hacer alguna suposición cercano acá, pueden hacer alguna suposición cercano acá, pueden hacer alguna suposición cercano acá. Para yo dibujar una curva, los puntos cercanos acá no son muy prácticos, los cercanos acá tampoco. Está bueno tener un punto en el medio. ¿Sí? Porque piensen que todo esto lo estamos haciendo para graficar curvas de titulación. ¿Sí? Entonces, para graficar y además para entender qué es lo que está pasando punto a punto. Entonces, cuando el pH es igual al pK, yo estoy en la situación de que es el volumen de equivalencia sobre 2. Y acá es donde tengo mi segundo punto, que era lo que yo les decía acá. ¿Sí? Antes del punto de equivalencia, el punto que nos importa para calcular es el pH igual al pK. En ese punto valen todas las apreciaciones de desprecio, hidrólisis, desprecio el efecto de la hidrólisis, desprecio el efecto de disociación, porque las concentraciones son iguales. Entonces puedo trabajar con diagramas de especiación y principio de Le Chatelier para poder escribir mis balances acorde. ¿Sí? Entonces, mirando acá, este punto, que es el volumen de equivalencia sobre 2, se va a corresponder acá con el valor del pK. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿Se entendió cómo llegamos a esto? Que esto en realidad sale del diagrama de especiación, o sea, así, tal cual, mirado, ¿sí? Nosotros no hicimos cuentas, podríamos haberlas hecho, pero no lo hicimos. Todo esto sale del diagrama de especiación. Por eso es tan importante el diagrama de especiación, tiene mucha información. ¿Mm? Los balances sí, los van a usar. ¿Sí? Se usan, de hecho, los balances. ¿Sí? Nosotros los empezamos a armar. ¿Mm? No me doy cuenta si estoy en foco o fuera de foco, perdón, ¿eh? Sí, los balances los usan.
Lo que pasa es que vos, por más que escribas tus balances, el tema es, ¿qué puedo despreciar acá? ¿Puedo despreciar algo? ¿Despreciar algo? Ese es el problema. ¿Sí? El balance existe, el balance de masa y carga en todo el rango es lo mismo, ¿sí? Porque el balance de masa acá va a ser el mismo que el balance de masa acá y que el balance de masa acá. El tema es que no voy a estar en condiciones de poder resolverlo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo pueden resolverlo? En este punto. Sí, la reacción de neutralización vale en todos los puntos. Y justamente a partir de la reacción de neutralización es que podemos construir este balance de masa, de que la concentración de B es la concentración de la base que incorporamos. ¿Sí? Entonces, el balance de masa y el balance de carga se conservan, son propiedades que se conservan, es todo conservativo. El detalle no menor es que no puedo usarlo, o sea, lo puedo usar, pero no de una manera liviana. O sea, no puedo decir, ah, bueno, entonces desprecio acá y listo, magia. No, cuidado con eso. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado cuando estoy trabajando en esta situación donde existe la tentación de decir, estoy en una solución reguladora y en realidad no lo estoy. ¿Sí? Henderson-Hasselbalch no es la solución de todos sus problemas. Yo lo vivo diciendo. Bien, preguntas, dudas, sé que han quedado un montón de dudas, no os preocupéis, es natural. ¿Alguna pregunta que les surja ahora? ¿O están intentando decantar todo lo que acabo de decir? No los veo en el chat, así que yo no sé si me quedé sin internet. Decantando. Bien, decanten, decanten. Por supuesto, esta conclusión esto es independiente de la concentración inicial del ácido. Fíjense que acá no estamos hablando de concentración. Bien. Y recién estamos en el segundo punto. Vamos al tercero. El tercero es más fácil. Les juro que lo que viene ahora es más fácil. Vamos con el tercero, antes de que me colapsen. ¿Sí? Me colapsen. A mí me colapsó la internet. No estaría. Si estamos en el punto que definimos, lo tratamos como solución reguladora, por más que no cumpla con las condiciones estrictamente, no lo tratan como solución reguladora. O sea, tienen que necesitar condiciones. Originalmente me habías dicho una concentración inicial 0,1 normal, ahí sí, en ese momento podés tratarlo como una solución reguladora, pero todo va a depender de cuáles sean tus concentraciones, ¿sí? Y acuérdense lo que yo les repetí como mantra el año pasado, y es, ¿por qué, por qué ¿por qué usar Henderson-Hasselbalch, que tiene 53 condiciones de contorno, cuando puedo usar la constante que vale siempre? ¿Sí? Entonces, cuando yo me olvido de la ecuación más ladri de la historia,
porque en definitiva es aplicarle el menos logaritmo a esto. Cuando yo me olvido de eso, fíjense que la constante me está diciendo todo. ¿Sí? Independientemente de la concentración inicial, la constante siempre va a valer esto. Entonces, si las concentraciones son iguales, que es lo que pasa acá, ¿sí? Me lo dice Don Diagrama, este se cancela con este, y me queda que la constante es igual a la concentración de hidrógeno. Si querés, podés usar, o sea, si querés, como cuestión adicional, podés explicar que esto no lo podés trabajar como una solución reguladora porque para ese caso tendrías que tener tal condición, tal condición, tal condición. Sí, lo podés hacer si querés. Sí. Si no lo pregunta, yo normalmente intento no aclarar más de lo que me piden. ¿Mm? Bien, ahora que se me desfrizó el chat, creo que... bien, tengo gente decantando, gente colapsando. Pero bueno, los que... Voy a hacer aclaración legales, ¿sí? Legales de este momento. Los que tuvieron dificultades en lo que se llama sistemas combinados ácido-base. ¿Qué es esto? Porque esto es un sistema combinado de ácido-base, donde yo tengo un ácido conviviendo con una base y hacen cositas entre ellas. ¿Sí? Los que tuvieron inconvenientes en cual y con esa clase de sistemas, aprovechen esta oportunidad para terminar de clarificar esta clase de conceptos, porque está bueno volverlo a ver ya con otra madurez y desde otro punto de vista. ¿Sí? Y como siempre, disponible para todas las dudas que puedan surgir. ¿Está? Pero es una buena oportunidad. Bien, terminaron los legales del antes del punto de equivalencia. Continuamos con en el punto de equivalencia. Bien, en el punto de equivalencia, ¿qué tengo en el punto de equivalencia? Recordando un poquito, en el punto de equivalencia nosotros tenemos la sal. Entonces, si tengo la sal, y en este caso es proveniente de ácido débil, y base fuerte, ¿cómo va a ser el pH? El pH es básico. No necesariamente el punto de equivalencia es la pK más 2. Eso lo conversamos la semana pasada, que el diagrama de especiación tiene reglas de construcción y es una herramienta cualitativa justamente porque los dos órdenes de diferencia para considerar algo como despreciable es una generalización. Pueden ser más o menos órdenes. Bien, entonces, el pH es básico. La determinación de este pH es relativamente sencillo, porque yo tengo la sal, o sea que lo que voy a tener es esto, es una sal que es soluble en agua, o sea que se va a disociar en catión más anión. Sabemos que el anión va a reaccionar
con el agua, va a generar el ácido conjugado, que es el ácido inicial, más oxidrilos. Estos oxidrilos son los que determinan que el pH es básico. Entonces, asociado a esto va a haber una constante. En esta situación, nuevamente plantean balance de masa, balance de carga, diagrama de especiación, hacen todos los desprecios que consideren necesarios, ¿sí? Como saben hacer ustedes, hacen desprecios, hacen sus cuentitas y van a llegar a que la concentración de oxidrilo es igual a la raíz cuadrada de Kb por la normalidad de la base corregida por volumen. Porque acá sí hubo una dilución. Sí, sí, porque es una hidrólisis normalita. Ahora, detalle, 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 detalle. La normalidad del ácido corregida por volumen y la normalidad de la base corregida por volumen son iguales. ¿Sí? Porque me lo dice, volumen por normalidad, habíamos dicho nosotros que volumen del ácido por normalidad del ácido va a ser volumen de la base por normalidad de la base. ¿Sí? Entonces, estos dos son iguales. ¿Sí? Está claro que estos dos son iguales. Este y este son iguales. ¿O no? ¿O sí? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Van a ser iguales? Los equivalentes se igualan. Para que las normalidades sean iguales, indefectiblemente los volúmenes tienen que ser iguales. Ojo con el tema de las igualdades, ¿sí? Pregunta hecha adrede. Cuidado. Lo que se igualan son equivalentes. Y justamente de que se igualan los equivalentes es que llegamos a esta ecuación. ¿Sí? Es volumen del ácido por normalidad del ácido es igual al número de equivalentes del ácido. Volumen de la base por normalidad de la base es igual al número de equivalentes de la base. ¿Sí? Como estas dos son iguales, entonces es que llegamos a esta igualdad. ¿Sí? Y esta pregunta que me están haciendo respecto de qué es lo que pasa con esto, no, esto no reacciona en una reacción aparte. Esto vuelve para acá. ¿Sí? O sea, este va a reaccionar con esto volviendo para acá. Ojo, ojo, porque esto es un error clásico. Me ponen la hidrólisis y después esto que se disocia. Horror, horror, ¿sí? O sea, esto es algo que lo hacen también en la parte inicial. Perdí la hoja. Acá. Si yo tengo ácido, el ácido se disocia, ¿sí? Y este anión no vuelve a hidrolizar mágicamente. Y lo mismo acá. Este anión hidroliza y genera estas especies, que estas especies reaccionan entre sí para volver para acá. Este ácido no se disocia mágicamente. ¿Sí? Mucho cuidado con esto.
porque es algo que es un error que se sostiene, ¿sí? Uno podría estar tentado a decir, che, pero esto se va a disociar. Y yo les voy a decir, desde el punto de vista molecular, sí, esto se puede disociar. Pero ¿quién predomina acá? Este. ¿Y si este se disocia? ¿No? Si este se disocia, me genera esto, ¿no? Bien, ¿y qué es lo que va a pasar con esto? Porque yo acá tengo un montón de concentración de A. Esto aumenta y esto se desplaza de vuelta para acá. Entonces, ¿por qué está mal escribirlo? Porque esta reacción no es representativa del sistema cuando tengo una hidrólisis. ¿Sí? Porque si tengo las dos reacciones en forma apreciable, significa que estoy en un sistema donde tengo ambas especies conviviendo. ¿Sí? Ojo con eso. Es un error muy, 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 muy común. El problema es que no lo podemos seguir sosteniendo en el tiempo, este error. ¿Sí? Ojo. ¿Sí? Recuerden, si están tentados en escribir esta reacción, escríbanla, analicen la situación de quién tengo, ¿sí? Para ver si tiene sentido. ¿Mm? Bien. Volviendo a donde yo estaba, que es acá, cuidado con esto. Normalidad del ácido y de la base no tienen por qué ser iguales, porque los que se igualan son los equivalentes. ¿Sí? Lo que se igualan son los equivalentes. Entonces, ojo con eso, ojo. Bien, vamos al último punto, que es después del punto de equivalencia. Después del punto de equivalencia, y pues estás en la equivalencia, justamente en la equivalencia se igualan los equivalentes. Entonces, si se igualaron los equivalentes, no tengo ningún reactivo, ni en exceso ni en defecto. Ahora, después del punto de equivalencia, sí voy a tener algo que va a estar en exceso. Después del punto de equivalencia, yo lo que tengo es la base, pero también voy a tener a la sal. ¿Sí? Entonces acá, lo que está interesante de este punto, y es lo que vamos a analizar, es que después del punto de equivalencia, yo lo que tengo es, por un lado, el exceso de base que estoy incorporando, y por el otro lado tengo la sal, que voy a poner directamente su hidrólisis. Bien. Entonces, analizando esta situación, pensemos, el aporte de oxidrilos al medio que provienen de la hidrólisis de la sal, ¿es relevante? Es despreciable. Es despreciable porque estoy en presencia de esto. Entonces, esta situación hay que exponerla porque tengo la sal y es una sal que hidroliza, pero el aporte es despreciable porque esto sabemos que es muy pequeña la cantidad de oxidrilos que se generan, en cambio acá estoy en presencia de una base fuerte. ¿Sí? Bien. Y
voy ahora sí a escribir la disociación de la sal. Segunda pregunta, ¿la disociación de la sal se ve afectada de alguna manera por la incorporación de la base? No. ¿Y por qué no? Porque se trata... Entonces, el pH acá lo calculo como el pH de una base fuerte. Pero, teniendo cuidado, ojo, esto también existe, ¿eh? Y hay que explicarlo. ¿Por qué no lo tomamos en cuenta? Bien, entonces, ¿dónde me quedé? ¿Acá o acá? ¿En la hidrólisis o en la disociación del...? En la disociación. Bien, la disociación. ¿Por qué no afecta? Porque estamos hablando de una base, de un electrolito fuerte. ¿Sí? Los electrolitos fuertes no se ven afectados por fenómenos que sí se dan en electrolitos débiles. O sea, acá el principio del de Chatelier no aplica, porque en esta ecuación yo no tengo una ecuación reversible. ¿Sí? Entonces, cuando yo incorporo la base, por más que esta concentración aumente, esta reacción no se ve afectada. ¿Sí? ¿Ahora sí se escuchó? Bien. Excelente. Bueno, hemos hecho la descripción de los 4 puntos correspondientes a esta curva. ¿Sí? Donde la descripción cualitativa incluye presentar los equilibrios y los balances para las 4 situaciones. Inicial, antes, en el punto, después del punto de equivalencia. Ahora, a efectos de cálculos, ¿sí? Calcular antes del punto de equivalencia no es trivial por todo lo que estuvimos hablando. Entonces, a efectos de cálculo, yo me voy a quedar con este punto, cuando el pH es igual al pK, que está en el antes del punto de equivalencia, pero es sencillo de calcular. El pH inicial es el pH de un ácido débil, el pH de equivalencia es el pH de la sal que hidroliza y el pH final va a ser el pH del exceso de base fuerte incorporado, con la explicación correspondiente de por qué la sal, que es una sal básica, no estaría tomando parte en este cálculo de pH. ¿Sí? Bien. Con esto hicimos la descripción completa, formal, de una curva de titulación débil-fuerte. A ustedes les queda como tarea, en lugar de hacer la de ácido débil base fuerte, la que es al revés. La tarea de ustedes es hacer la curva base débil ácido fuerte. Dado que la fecha de entrega es el viernes que viene, lo que yo les recomiendo es que tengan hecho toda esta descripción para el viernes que viene y nosotros nos volvemos a encontrar para sacarnos todas las dudas antes de hacer la entrega. ¿Sí? Entonces, les queda todo el resto de la tarde, noche, para finalizar la entrega, pero habiendo resuelto las dudas que hayan surgido. ¿Sí? Una última apreciación que tiene que ver con la bibliografía. Si ustedes se fijan, la curva de débil fuerte es diferente de la de fuerte fuerte, porque la de fuerte es como que tenía poco, después sube de golpe
y llega al pH final. Acá, esta zona, en mucha bibliografía, se denomina zona buffer y tiene que ver con la existencia en toda esta zona de un par ácido-base conjugado, ¿sí? Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que en esa zona estamos en presencia de un par ácido-base conjugado, pero no podemos garantizar que sea una solución reguladora, ¿sí? Y el pH va subiendo de a poquito justamente por la presencia de esa sal, ¿sí? Pero ojo, que no siempre estoy en condición de solución reguladora. ¿Mm? Bien. Preguntas. Abrimos lugar a preguntas. Ponen los balances, hacen la descripción formalita con los balances, con todo. El tema es, para calcular, van a tener que explicar por qué usan pH igual a pKa. ¿Mm? Sí, sí, expresiones, expresiones, ¿sí? Lo que pasa que para llegar a esas expresiones tiene que haber una explicación, ¿sí? ¿Por qué yo reduzco el rango antes del punto de equivalencia, que es súper amplio, a me quedo con ese punto pH igual a pKa, que se corresponde a volumen de equivalencia sobre 2, es por toda una explicación que tiene que ver con si estoy en condiciones de calcular. A ver, matemáticamente, y esto quiero que lo entiendan, matemáticamente estamos en condiciones de calcularlo. ¿Sí? Yo lo meto en una computadora de cálculo y eso lo resuelve. El tema es que no siempre es necesario, sino que es preferible aplicar el criterio. ¿Mm? Bien, vamos a cortar la grabación aquí.